Vamos a analizar una cuestión asociada a quién consume energía. Por ejemplo, Camesa, ese sector que está en amarillo, lo denomina NEA, ¿sí? Ese sector consumió el 7% en el 2016 de toda la energía eléctrica que se generó en el país. Ese puntito pequeño es Gran Buenos Aires y consumió el 40% de toda la energía eléctrica que se generó en nuestro país. Justamente en el NEA, en el límite entre Misiones y Corrientes y Lindero Paraguay, está la central Yacyretá, que es la que mencionamos anteriormente. Es una central que tiene un dique de 800 metros, es una central de 3.100 megawatts de potencia, que generó el 14% de toda la energía del país. Como dijimos, es una central que trajo una gran cantidad de impactos socioambientales en el sector de Corrientes y Misiones, y la energía que está generando no necesariamente es para la gente que sufrió todas las cuestiones asociadas a la implantación de esa central, ¿se entiende? En general, cuando nos dicen vamos a poner una central eléctrica en un lugar, le vamos a dar electricidad a la gente que no tiene energía y vamos a generar tal y cual desarrollo. Esto no es así en ningún caso. Acá se genera energía, se conecta a los cables centrales de nuestro país y esa energía va para cualquier lado, ¿sí? Va para donde se consume. ¿Está? Entonces, esas externalidades de determinadas centrales no necesariamente le cambian la vida a las personas locales, ¿sí? Entonces de ahí es que nos tenemos que preguntar, vamos a poner una central, ¿para qué vamos a generar esa energía y para quién van a ser esos beneficios? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el sur de Río Negro, Chubut. Estos son los cables que conectan, los cables de alta tensión que nos conectan a nosotros. Fíjense la desigualdad que hay, por ejemplo, en la provincia de Chubut en términos de conexión de flujos de energía, ¿sí? Solamente las grandes ciudades están interconectadas entre sí. Ustedes sabrán que los sectores centrales de la estepa están aislados del sistema eléctrico, en muchos casos no tienen acceso a la electricidad o tienen un acceso a la electricidad muy deficitario. Esa línea que ustedes ven que va de Futaleufú a Madryn, ¿sí? Es de un privado y es una central hidráulica que está en Futaleufú y le lleva la energía eléctrica a Aluar en Puerto Madryn, ¿sí? Estos triangulitos que ven son estaciones transformadoras. Por esos cables hay alta tensión, hay 500 kilovolt de tensión. Nosotros consumimos a 200 volt de tensión. Por lo tanto, para consumir tengo que poner una estación transformadora que baja el nivel de tensión para poder yo conectarme. Fíjense que en el medio no hay ninguna estación transformadora. Esa energía se genera en la cordillera y va directo para el lugar. ¿Se entiende? Lo que tenemos ahí son distintas centrales térmicas que están distribuidas en Chubut. Fíjense que ninguna de ellas está conectado al sistema principal troncal de distribución de energía. Eso quiere decir que son sistemas aislados de energía que llegan camiones con combustible a estos lugares, le proveen de combustible a algún equipo generador, generan energía eléctrica y le proveen el servicio a los pobladores de esos lugares. Si esto falla, o si un camión no va, no puede generar energía eléctrica, ¿se entiende? Cuando yo tengo todo mi sistema interconectado, si se rompe un cable, a mí me puede llegar energía por otros sectores. Entonces, cuando generamos inversión pública en líneas de transmisión de energía,
tenemos que ver para quién también estamos pagando entre todos esos cables, ¿se entiende? Lo que tenemos ahí es la población, pueblos originarios, en donde están asentados. Y fundamentalmente observen que donde tenemos estos sistemas de generación de energía eléctrica aislados, tenemos esas poblaciones, ¿se entiende? Pero lo más importante es que esos equipos de generación no están ahí por las personas, sino que precisamente están donde hay explotación o exploración de pozos petroleros. En algún momento vos preguntaste cómo se genera la energía para un determinado pozo de explotación no convencional. Básicamente población que está por ahí, pero la realidad es otra, ¿sí? Entonces de ahí un poco las necesidades de la energía de para qué y para quién pasan un poco por estas cuestiones también. El tema de acceso a la energía, que también lo tocó nuestro compañero. Acá tenemos los ingresos de algunos países de América Latina, dividido en quintiles, ¿sí? Dividimos el ingreso medio en 5 y tenemos los que menos ganan y los que más ganan. Y en general, de nuestro salario, quienes les pesa más cubrir el gasto de energía son las personas que tienen menos ingresos y no las que tienen mayor cantidad de ingresos. También es una cuestión importante a ser contemplada cuando estemos analizando la transición energética que planteamos nosotros o la que plantean otros espacios. En términos de concentración de poder, lo que tenemos ahí son las 10 empresas más grandes de América Latina. Y no es casualidad que las 3 primeras sean energéticas y que más de la mitad de estas 10 empresas estén vinculadas al sector energético, ¿sí? De ahí que planteamos la necesidad de desconcentrar el sector de la energía. No puede ser que los mayores capitales concentren todas las inversiones energéticas. Inevitablemente, todo lo que atraviese a la explotación de un recurso natural va a traer conflictos con las comunidades que vivan en las inmediaciones. Acá lo que tenemos son los conflictos socioambientales vinculados al agua, a la explotación de recursos y a la energía. De todos esos casos relevados, que son algo más de 200, 45 casos están vinculados a la explotación energética, de los cuales 18 de esos 45 son explotaciones de generación de energía hidráulica. Luego tenemos eólicos, que también generan graves problemas. México ha tenido varios conflictos asociados a la explotación de parques eólicos. Las empresas a los pueblos originarios le hicieron firmar un contrato que le instalaban el molino en el lugar y no le daban absolutamente nada. Gente que no sabía leer ni escribir, firmaron todos, les expropiaron, les sacaron parte del terreno en la firma de esos contratos. Entonces, acá no es una cuestión de renovable sí o renovable no, nuevamente, sino es qué estamos haciendo y quiénes son los que se empoderan a partir de estas cuestiones. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué podemos hacer nosotros y qué podemos hacer? Retomamos las 3 preguntas iniciales. A nivel estatal podemos esperar que el Estado trabaje en el sentido de estas 5D de la energía, sin hacer nada, solamente esperar que cambien. Ahora vamos a trabajar esa parte. Y desde el punto individual, ¿sí?, que surge en muchas ocasiones la pregunta: ¿yo me puedo independizar de mi proveedor de energía? Ponerme un sistema solar en casa y me desconecto de quien me provee energía eléctrica. Esas 2 preguntas vamos a trabajar. En cuanto a la estatal, ¿qué se está haciendo hoy?
en términos de energías renovables. A 2015, como veníamos viendo, la distribución de energía eléctrica en ese caso era el 60% térmico, teníamos 5% de nuclear, 2% de renovable y algo más de hidráulica. El Estado planifica al año 2025 cómo se va a componer su matriz energética y hace dos tendencias. Hace una tendencia que justamente la llama tendencial, que se refiere a vamos a seguir consumiendo energía en las mismas cantidades que lo hacemos ahora, ¿sí? Siempre creciendo un 2, un 3% anual. Y luego un escenario eficiente en el cual el Estado va a generar mecanismos para que consumamos menos energía a partir de eficientizar procesos de producción, eficientizar cómo consumimos energía en casa, etc. Fíjense que lo que plantea el Estado al 2025 es incrementar de un 5 a un 9 o a un 11% la generación de energía nuclear, ¿sí? Esto es en lo que está trabajando el Ministerio de Energía. Por lo tanto, que lo que está sucediendo acá en Sierra Grande es parte de esta planificación también. ¿Se entiende? Acá vemos que pasamos de un 2% a un 20% de energías renovables. Esto deviene de una ley que se aprobó en el año 2006, que es la ley 27.190, que decía en su momento que al año 2018 teníamos que tener un 20% de energías renovables. No íbamos a llegar y se sacó una nueva ley 27.191 que dice que al año 2025 tenemos que tener el 20%. Esto no es una cuestión de querer poner más renovables, sino es una cuestión de cumplir con una ley nacional. ¿Se entiende? Y algo importante, fíjense que en ambos escenarios plantean el 20% de energía renovable. En el escenario que sería el eficiente, también es el 20% y se consume menos energía. Por lo tanto, en el escenario eficiente plantean incorporar menor cantidad de energía renovable, ¿sí? Esto también es importante. Esto configura las luchas socioambientales del extractivismo. Fíjense que en el año 2015 teníamos un 73% de la matriz dependiente del gas. Al año 2025 plantean entre un 94 y un 98% de gas. Ese gas no lo tenemos en nuestro país, convencional, ¿sí? Ese gas va a ser importado o va a ser no convencional, o sea, va a ser de fracking. Por lo tanto, de acá al 2025 tenemos lucha para ser dulce, ¿sí? Esto es información oficial, ¿sí? Ministerio de Energía de la Nación. En parte porque es menos contaminante que quemar gasoil o fueloil. Claro, exactamente. Que dice, bueno, es mejor quemar gas que quemar. Lo que dice el compañero, el discurso, ¿sí? Esta matriz para el Estado es más sustentable que esta matriz. Nuevamente, analizando, dependiendo de quién dice el discurso, qué es sustentable y qué no lo es. Acá estamos utilizando fuel oil, ¿sí? Y fundamentalmente fuel oil para generación de energía, que es un recurso que emite más gases de efecto invernadero que, por ejemplo, el gas, sin tener asociado todos los impactos que tienen las extracciones, ¿sí? ¿Se entendió eso último? Bien. Tendiendo a ese 20% de renovables que quieren llegar en el año 2025, entre el año pasado y este año el Estado sacó 3 licitaciones que se llamaron Renovar. Renovar 1, Renovar 1.5 y Renovar 2. En esos programas se licitaron una potencia importante de energías renovables, de ahí el discurso y la lucha contra el neoliberalismo en términos de incorporación de energías renovables. Tenemos que estar viendo qué están haciendo con esa incorporación y no simplemente analizar la diversificación de la matriz. Se licitaron 1.200 en el 1.0.
Estos son todos los proyectos. Lo único que me interesa resaltar, a una pequeña central hidroeléctrica en Río Negro, en Río Escondido, que está localizada en ese sector. ¿Quién es el dueño de esa central? El amigo, ¿sí? El resto de los proyectos no distan en quién tiene la plata para hacer los proyectos. Si nosotros nos queremos organizar entre todos y poner una central de generación de energía, el renovar no nos permitía acceder a esa posibilidad. Para presentarme a licitación tenía que pagar un pliego que salía $80.000 de base, lo cual ya dificulta, no cualquiera puede comprar un pliego de $80.000 para presentarse a una licitación y a lo mejor lo pierdo, ¿sí? No. Sí. No. Lewis lo que tiene es una central de generación en Río Escondido. Lo que hace Camesa en relación, y lo hace con todas, no solo con Lewis, tiene un medidor de energía que le mide cuánta energía consume. Y finalmente Camesa le va a pagar a Lewis la energía que haya generado. Acá, más allá de si genera o no genera energía, acá la cuestión es quiénes son los que tienen acceso a poder presentar proyectos o a poder interpelar proyectos, ¿sí? Analizando el impacto que puede llegar a generar o no la central que va a ser Lewis. Excede quién le paga o quién no le paga, porque al fin de cuentas nosotros nos podemos organizar y el Estado nos podría pagar si generamos energía eléctrica, ¿sí? Solamente que el Estado no genera los mecanismos para que nosotros podamos tener centrales de generación de mediana escala. ¿Se entiende? Bueno, luego salió el Renovar 1.5 que incorporó otros 1000 megawatts de potencia y finalmente está por cerrarse el 2.0 que incorpora otros 1200 megawatts de potencia. En total, desde que inició la gestión de Cambiemos, se licitaron 8.400 megawatts de potencia y se licitaron 3.500 y algo más megas de renovables. Por lo tanto, hoy el gobierno tiene una bandera de ser renovable, de ir hacia un cambio de la matriz energética, pero finalmente en los pesos que está poniendo el Estado, hoy sigue siendo más fuerte la inversión en convencionales. Así como el Estado planifica en qué va a invertir, el Estado nos dice que al 2025 va a invertir más plata en renovables que en el resto de los recursos. Tendremos que esperar al 2025 o no para ver qué pasa en términos de los flujos de inversiones. Acá tenemos un detractor de los verdes, que se fue cuando se aliaron con el PRO, que también da cuenta de que se está invirtiendo más en hidrocarburos no convencionales, en fracking, que en renovables. De ahí, nuevamente, interpelar el discurso del Estado que está desarrollando las renovables. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que nos dicen constantemente que las renovables generan empleo, ¿sí? Es cierto que las renovables generan más empleo que otros recursos energéticos como ser la nuclear. Lo que sucede es que para que esas renovables generen empleo local, tiene que haber mecanismos que traccionen en ese sentido. Si yo genero normativas de exigibilidad, de calidad de componentes de nivel europeo, que no existe la posibilidad de fabricación nacional, evidentemente voy a generar empleo por fuera de nuestro país, ¿sí? No está mal que haya normativas que tengan un nivel de exigencia de calidad, pero si voy a generar esas normativas, por otro lado, tengo que generar mecanismos de poder financiar a pymes locales que puedan fabricar
esos sistemas para abastecer el mercado que yo quiero desarrollar, ¿se entiende? Por lo tanto, el discurso de los renovables neoliberales que nos dicen que nos van a generar empleo, no necesariamente va a ser empleo local, ¿sí? Es una realidad que genera más empleo que otras fuentes de energía. ¿Se puede hacer otra cosa diferente a lo que plantea el Estado? Sí se puede. Y tenemos este documento que se llama Escenarios Energéticos, que lo conformaron todas esas instituciones que piensan diferente entre sí. Hay algunas que son más pronucleares, otras que son prohidráulicas, etc. Entre ellos están los verdes, que hoy conforman el PRO, y Fundación Vida Silvestre, que son los que presentaron dos de los escenarios más alternativos. Sí. ¿Ellos quién? No, los verdes, en realidad ahora hay una complejidad. El discurso de los verdes hoy ya no dicen lo que decían, ¿sí? No quiere decir que no piensen que la nuclear no es renovable, ¿sí? Pero hoy son demasiado tímidos a lo que eran cuando nacieron como fuerza política. Fíjense, acá tenemos, no voy a analizar todos los escenarios. Tenemos el escenario de los verdes y el escenario de Vida Silvestre. Los verdes plantean, en amarillito tenemos nuclear. Fíjense que el escenario de los verdes, en este momento, no eliminaban toda la nuclear. No solo no incorporaban nueva nuclear, sino que cerraban las plantas que ya existen. Cosa que es factible en nuestro país. Y Vida Silvestre pone algo muy pequeño de nuclear. Lo único que hace es sostener las centrales que ya están en funcionamiento y no fabricar nuevas centrales nucleares. Bueno, luego tenemos escenaristas que plantean una fuerte incorporación de nuclear. Y en lo que respecta al gas, en azul tenemos lo no convencional. Tenemos toda una serie de escenaristas que plantean incremento de gas no convencional, y finalmente tenemos los verdes que mantienen lo que se venía produciendo y Vida Silvestre que disminuye la cantidad de no convencional al 2035. ¿Se entiende? ¿Ese escenario de cuándo es el documento? Del año pasado. Y se está trabajando en el nuevo. ¿Qué tiene de interesante este documento? Como yo les dije, son 8 escenaristas diferentes que piensan distinto, ¿sí? Fuertemente diferente, y entre ellos validaron el escenario del otro. Es habitual que si yo te planteo no pongas más centrales nucleares, vos me vas a decir que no se puede hacer, que la necesidad de generación de energía, etcétera, etcétera, etcétera. En estos escenarios, los pronucleares aceptaron técnicamente, aunque no la compartan, la propuesta hecha por los otros escenaristas. ¿Se entiende? Todo esto se hizo bajo un método de cálculo riguroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Por lo tanto, acá hay un aval técnico por las instituciones, por ejemplo, pronucleares para las no nucleares. De ahí la importancia un poco de este estudio. Bien, a nivel hogareño, ¿qué podemos hacer? Una opción es yo querer independizarme de mi proveedor de energía, cortar el cable que me viene al medidor, instalarme un sistema fotovoltaico, ¿sí?, de generación de energía solar y no pagar más energía eléctrica, ¿sí?, y autogenerarme la energía. La realidad de esta opción es que es costosa, ¿sí? No cualquiera de nosotros, es más, ninguno de nosotros va a poder solventar la instalación de este tipo manteniendo los niveles de consumo que tenemos en casa. A lo mejor irnos a bañar con la música encendida, estar a las 3 de la mañana estudiando, con iluminación, etcétera, ¿sí? Es un sistema que requiere de baterías, ¿sí?, porque yo de noche no tengo el sol y la energía que produzco durante el día la tengo que almacenar.
en una batería para después a la noche tenerla disponible y consumirla. Es un sistema costoso y de alto mantenimiento, porque esas baterías cada 4 o 5 años las tengo que cambiar en su totalidad. ¿Se entiende? Si hay un sistema eléctrico que funciona correctamente, hay que utilizarlo. Si por la puerta de mi casa pasa la energía eléctrica, yo tengo que conectarme, siempre va a ser más económico que autogenerarme la energía, por una cuestión simple de economía de escala. ¿Está? Luego tendremos los mecanismos que pretendamos cada sociedad de exigir un buen servicio, de participar si es una cooperativa para ser parte de la distribución de la energía, etc. Y por otro lado, tenemos sistemas fotovoltaicos que no necesitan baterías, sino que se conectan a la red eléctrica que a mí me provee la energía, ¿sí? Estos se llaman sistemas fuera de red y estos se llaman sistemas conectados a red, ¿sí? En este caso, lo que funciona como batería es la propia red eléctrica. Yo genero electricidad y si genero más electricidad de la que consumo, se va a la red. Tengo un contador que me la cuenta y después el Estado o el proveedor me devuelve bonos de electricidad o me devuelve dinero, dependiendo del tipo de arreglo que haya. ¿Se entiende? Esto es mucho más factible que esta variable. ¿Está? Esto es una opción para lugares donde no llega la red de energía eléctrica. No tengo un proveedor de energía eléctrica, estoy en el medio de la nada, lo único que me queda es autogenerarme la energía. Pero si tengo la posibilidad, esta es una opción interesante. Solamente que eso no se puede hacer en cualquier lugar del país, ¿sí? Hasta el año 2013 esto no se podía hacer en el país. En el año 2013 la primera provincia que habilita técnicamente esta conexión es Santa Fe. Luego se le sumó Salta, luego se le sumó Mendoza y en este año se sumó Río Negro, ¿sí? Río Negro tiene una normativa que nos permite interconectarnos a la red de generación de energía eléctrica y devolverte luego el excedente de producción de energía. Esa es la nota. Río Negro reglamentó la generación distribuida con energías renovables. Es la resolución 64 de EPRE, en donde están las condiciones técnicas, económicas, etc. Sí, hoy no hay plantas de tratamiento conformadas como tales para recibir una gran cantidad de baterías. Hay en algunos casos que reciclan baterías, pero no es un sistema que está organizado. En algunos lugares hay empresas que se dedican exclusivamente a esto y hay empresas que se dedican exclusivamente a la movilidad de estas baterías, ¿sí? Acá, si vos querés, la haces tratar, y si no, la tirás en donde sea y termina en un basural. Esto sucedió en la zona de Yamilú, Veneta, la gente, con la comunidad, que vive en la meseta, contaban esto que vos decías al principio, que se pueden poner un panel solar, pero tiene que tener las baterías, tiene una mantención, y a la gente también pusieron los paneles solares en la meseta, tienen el problema, tienen el panel solar de Sí, sí, de alero. Sí. Bueno, esa es otra cuestión también, que a veces el Estado lleva a lugares aislados sistemas que si se rompen no pueden ser reparados. La gente me decía, me preguntaba, ¿se podrá enchufar una batería de auto? Pero me parecía que no, es eso, como ponen ahí, Como, sí. Como poder se puede poner, no es lo óptimo. Como poder se puede poner una batería de auto. Se va a degradar más rápido una batería de auto que una especial para sistemas solares. No cambian demasiado, tienen una pequeña variación, nada más. claro,
están preparadas para cosas distintas. Lo mismo sucedía en la escuela de ingeniería, ya pusieron la electricidad. Sí, eso sucedió en varios lugares también. Por lo tanto, el rol del Estado acá también es importante. Hoy está en proceso una ley nacional de generación distribuida que apunta a esto. Hoy tenemos esas provincias solamente que están trabajando, las que están en azul están en proceso de aprobación de leyes provinciales, pero a nivel nacional hay una ley de generación distribuida que ya fue aprobada en Cámara de Diputados y que estaba próxima a tratarse en senadores. Los conflictos que ya todos conocemos de flexibilización laboral y demás demoraron esta cuestión, y también la demoró una intervención de senador no menos importante, porque la ley esta genera un fondo para subsidiar a quienes quieren hacer estas instalaciones. Y había una cuestión poco federal en el uso final de esos fondos. El senador planteó un escenario que esos fondos que los íbamos a poner todos los argentinos iban a terminar fundamentalmente instalados en Gran Buenos Aires, Santa Fe, etc. Entonces se planteó una cuestión más federal dentro de esa ley. Por lo tanto, yo no creo que salga antes de fin de año, pero a principio del año que viene va a estar esa ley disponible. Entonces, a nivel estatal, evidentemente las cuestiones vimos que no van en camino a este planteo de las 5D de la energía que nosotros hacemos, sino que evidentemente están favoreciendo a los mismos sectores de siempre. Y a nivel hogareño necesitamos una inversión inicial no menor. Nuevamente, no cualquiera puede hacer una inversión de entre $3.000 y $5.000 para generar un porcentaje de su energía en su casa, y no necesariamente siempre el retorno económico amortiza esa inversión que yo hice. Hoy las instalaciones que se están haciendo de este tipo, en general lo hace gente que tiene el recurso para hacer la inversión y que lo hace por una cuestión de ser el pistola en el trabajo que tiene un sistema fotovoltaico en la casa, ¿sí? De ser el más sustentable de la oficina, y no una cuestión real de transformación de la matriz energética o del sistema energético. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en términos de igualdad al acceso, hay un programa que te paga, si vos haces esta instalación, te paga de forma diferencial la energía que vos vendés. Vamos al caso concreto. En Santa Fe vos estás pagando $1,50 el kilowatt hora que consumís. Si yo genero 1 kilowatt hora y lo vendo, ¿sí? Lo saco de mi casa, la prestadora, el Estado de Santa Fe, me está pagando $5.50 esa energía que yo vendo. Por lo tanto, el sistema ese se me amortiza en 6 años. La cuestión es que no todos tenemos $3.000 o $5.000 nuevamente para instalar un sistema de estas características. Y esa plata sale de un fondo común que genera la provincia de Santa Fe del pago de la factura eléctrica. Todos los santafesinos en la factura eléctrica pagan $2.50 que va a un fondo. De ese fondo se va la plata para poder pagar ese sistema. Se entiende que gente que no tiene la posibilidad de acceder a un sistema está subsidiando a quien le sobra $3.000 o $5.000 para que tenga un precio diferencial de la energía. ¿Está? Ahí está la necesidad de renovable, en qué marco, quiénes son los... Todos tenemos la misma posibilidad de acceso a esos planes, que en principio están buenos, no es que son planes que no sirven, son planes que debemos generar que sean equitativos para todos los pobladores. Por lo tanto, ahí es donde estamos nosotros, que debemos estar organizados, generar mecanismos de exigibilidad al Estado para generar estas equidades en términos de la producción de energía renovable. Y una tercera opción, que es la opción comunitaria de generación de energía, en donde les voy a contar
dos casos y voy a desarrollar uno más. Esta es una cooperativa española, SOM, y esta es otra cooperativa en Inglaterra que se llama Robin Hood Energy, que son cooperativas que entre todos se organizaron, pusieron una central de generación de energía y venden energía eléctrica y tienen un retorno económico por esa producción de energía. Son procesos autogestionados de generación de energía, muy interesantes. Se pueden visitar en los lugares, tienen material que explican cómo fue su proceso, etcétera, etcétera. Y en este sentido, de pensar la energía por fuera de los parámetros habituales, nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama PRIER. Cuando digo nosotros, es desde la Universidad de la UTN en Rosario. Fue un proyecto que ganamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un proyecto que presentamos en el año 2014 y que termina el año que viene. Es un proyecto que se está desarrollando en la localidad de Armstrong, en la provincia de Santa Fe. Está a unos 100 kilómetros de Rosario. Y lo que estamos haciendo en ese proyecto es instalar 50 techos fotovoltaicos en 50 casas de familias, con esos sistemas que vimos anteriormente conectados a red. Se está instalando una central, una mini central de 200 kilowatts de potencia fotovoltaica y 10 molinos eólicos de 3 kilowatts de potencia. Lo interesante acá no es lo tecnológico que estamos llevando adelante en el proyecto, sino es la forma en la cual se está gestionando este proceso. Esos son los módulos que se van a instalar en los techos de la casa. Esta es la central fotovoltaica que está en un terreno de la cooperativa. Ahí tienen una cooperativa de distribución de energía eléctrica. Esa es la central terminada. Y lo interesante de este proceso es qué hacer con la energía que se genera. Y lo que hicimos en este proyecto fue convocar a todos, es una localidad de unos 15.000 habitantes. Convocamos a todos los vecinos para que digan en qué casas quieren poner esos techos, porque hay unas 5.000 casas y hay solamente 50 techos. Bueno, vamos a decidir cómo se hace esto. Y se va a generar energía. La propiedad de los paneles fotovoltaicos es de la cooperativa de energía eléctrica. Les voy a poner el audio del video si escuchan a la gente. También con aspectos de infraestructura de la ciudad y con temas productivos. Ante un proyecto muy nuevo, se está avanzando no solamente en incorporar la tecnología, sino ir a un modelo que tiene una base solidaria, digamos, muy fuerte. Quisiera formar parte del proyecto para poner un granito de arena. Poder aportar aunque sea un granito de arena. Quizás un lugar, quizás alguna idea. Sus ideas, sus ganas. Y no siempre las ideas, sino los actos, ¿no? Consolidar la idea de un proyecto solidario, un proyecto colectivo.
la mayoría absoluta prácticamente se está inclinando por un modelo solidario que aporte a que esos ahorros que se van a producir a nivel de generación de energía puedan ser volcados colectivamente para seguir incrementando el proyecto de generación de energía con fuentes renovables. Y eso realmente es muy alentador. La mayoría de la gente apostó al fondo solidario y eso es, yo creo que es la herramienta para que esto crezca ininterrumpidamente. Eso que comentan de un fondo solidario, como les dije, son 50 casas de unas 3.000. Lo que los vecinos decidieron es, con toda la plata que se va a generar con esa energía solar, es generar un fondo para empezar a incrementar más casas de más vecinos que tengan todos los techos, hasta lograr una cantidad de techos que consensuadas entre todos, ahí comiencen a esos fondos tener otro destino, ¿sí? Pero es una construcción colectiva de qué se va a hacer con ese proceso. Desde ya que todo esto nos llevó a que el proyecto, en lugar de que se ejecute en 4 meses, haya llevado 2 años hasta que todos nos pusimos de acuerdo en cómo se iban a hacer las cosas, ¿sí? Para generar todo esto no inventamos nada. No tomamos como base el pensamiento, estos son solo algunos, pero muchos teóricos que nos dicen o nos cuentan cómo podrían ser estos procesos de participación. Y nuevamente nos toman la idea de renovables, nos toman la idea de transición energética, y la idea de participación no queda por fuera de la batalla cultural o de las ideas que también se tienen que llevar adelante. Acá tenemos también un muchacho que vivió de la industria petrolera durante mucho tiempo, hoy trabaja en una empresa que se dedica a los parques eólicos. Esta es una revista que a mí me gusta seguir de antropología, y justo salió una nota que se llama "La transición energética necesita antropólogos". ¿Por qué plantea esta cuestión? Nuestra ambición es impulsar la transición energética del sistema y liderar la transformación ecológica, ya una palabra que forma parte de una esfera a la que tal vez no formamos parte. Y eso no es solo un reto tecnológico, sino también es un reto humano. Dependiendo cómo se lo lea, hasta puede resultar interesante lo que plantea. Fíjense, ¿cómo conseguimos que el público para el que construimos nuestros parques eólicos, o los que viven cerca de donde se instalarán, acepten este cambio en su paisaje? ¿Sí? No lo están haciendo parte. Necesitan antropólogos para estudiar esa comunidad, para ver cuáles son los mecanismos culturales que tienen que generar para que acepten, en este caso, un parque eólico. Y eso hacerlo en marcos de participación. ¿Se entiende? Cómo trabajar con las comunidades donde estamos estableciendo para asegurarnos que el efecto de esta transición energética sea positiva en sus puntos de vista y valores. Cómo introducir la idea de ser bueno para ellos sin que ellos digan qué es bueno o qué no es bueno, ¿sí? Cómo trabajar con las sociedades y comunidades para animarlas a adoptar nuevas tecnologías y nuevas formas de utilizar la energía que tal vez no tengan ningún beneficio directo para ellas, pero que son necesarias. ¿Por qué son necesarias? ¿Para quién? ¿Y para quiénes son los beneficios? No importa. De ahí que también tomamos a Escobar Portal, que nos dice: vayamos hacia los procesos participativos, pero no caigamos en el enfoque de calificarnos como participativos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es que la comunidad se limite a apoyar las ideas de los especialistas. Es complejo generar procesos participativos, ¿sí? Es muy complejo y requiere de mucho tiempo y de perspectivas amplias de llevar adelante esta cuestión, porque si no, al fin de cuentas, van a ser toda una serie de tecnócratas que tratan de convencer de por qué algo es bueno y algo no es bueno. Y porque nos reunamos todos y
comencemos a dar fundamentos desde nuestra perspectiva, no quiere decir que estemos atravesando procesos participativos o democráticos. Y con esto cerramos. ¿Qué podemos hacer en casa? Todos estos son estudios del doctor Salvador Gil, un investigador de la Universidad Nacional de San Martín, tiene infinitos estudios en este tema. En casa, fundamentalmente, consumimos gas y electricidad. Y además, consumimos fundamentalmente, en términos energéticos, no de plata, fundamentalmente consumimos energía calórica, fundamentalmente consumimos gas. ¿Cuántos usuarios de gas hay en nuestro país? Tenemos 11 millones de usuarios, entre usuarios que tienen gas natural o gas de red y usuarios que utilizan gas envasado. ¿Cómo usamos ese gas o cómo usamos la energía en casa? Fundamentalmente en casa el 35% de la energía la utilizamos en calefacción. Luego tenemos agua caliente sanitaria para bañarnos, lavar los platos, etc. Y también tenemos un componente muy importante que es el pasivo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el consumo pasivo de energía? Pues bien, es esa pequeña llamita que tenemos en las estufas, que tenemos en el calefón, en los termotanques, encendida las 24 horas del día, los 365 días del año en algunos casos, ¿sí? Haciendo un ejercicio para ver la potencialidad de esto no sería real, pero si no es para analizar la potencialidad que tiene esto, si ese gas que nosotros quemamos en los pilotos no se usase para eso y se utilizara para generar energía eléctrica, digamos, generar energía térmica y luego electricidad, podríamos tener una central de 1200 megawatts de potencia. A lo mejor no nos dice mucho que son 1200 mega. Eso equivale a 2 centrales nucleares como las que están instaladas en el embalse Río Tercero en Córdoba. Quiere decir que todos los pilotos de todos los usuarios de gas de Argentina equivalen a 2 centrales nucleares, ¿sí? Esa es la potencialidad de esa pequeña llamita sumada a la de todos los usuarios. Por lo tanto, migrar a sistemas más eficientes de calentamiento de agua nos ahorraría una gran cantidad de gas y posiblemente de dinero también. El gas que consumimos en los hogares se distribuye de esta forma. Tenemos a lo largo de todo el año un consumo base que es del 50% aproximadamente. Y luego tenemos un consumo que crece en invierno y decae hacia verano, que es el gas que utilizamos para calefaccionarnos. En la Patagonia sucede algo particular. Acá lo que tenemos es la curva de consumo de gas en función de la temperatura ambiente para todo el país. Y en la parte de arriba tenemos el consumo de gas solamente de la Patagonia. ¿Qué nos está diciendo? Que a mismas temperaturas, ¿sí? A mismas temperaturas, en el resto del país se consume este gas y nosotros consumimos esa cantidad. Eso es debido a, por un lado, la sobrecalefacción de los ambientes, porque estamos trabajando a mismas temperaturas, ¿sí? No sé si les ha pasado a ustedes de entrar, vienen de la calle, que hace un frío terrible, entran a un bar y ya no saben qué más sacarse del calor que hace, ¿sí? Un poco es la sobrecalefacción de los espacios y por otro lado es la mala calidad de las construcciones, de los chifletes, de los vidrios de los vidrios simples, del espesor de las construcciones, ¿sí? Sí. ¿Cómo? Sí. Fíjense cómo nos comportamos nosotros con respecto a otros lugares del mundo, también a mismas temperaturas. ¿Cuál es el consumo de gas en Patagonia? Y, por ejemplo, a mismas temperaturas, el consumo en España. En realidad, acá lo que tenemos es algo que es grados día, que es cuánta calefacción necesito en función de la temperatura. Acá tengo más frío y acá tengo menos frío. Fíjense lo que estamos consumiendo nosotros con respecto a otras realidades socioeconómicas, si quieren también, ¿sí? Lo que vemos en ese mapa es
el consumo de gas en el país total y el consumo de gas por habitante. Mientras más intenso, es rojo, pero acá no lo es. Es por el cable del proyector. ¿Se entiende? La Patagonia consume mucho más cantidad de gas por usuario en relación al país. Y después lo que tenemos en los mapas de al lado son las emisiones de gases de efecto invernadero relacionado a ese consumo de gas. ¿Está? Por lo tanto, individualmente podemos hacer cosas, de las cuales también el Estado tiene que estar presente en facilitar mejores materiales de construcción para determinadas latitudes del país. Bien podrían subsidiarse ventanas dobles, de vidrio doble para Patagonia y no así a lo mejor para Capital Federal o para Misiones. ¿Se entiende? Son todas distintas políticas energéticas que podría tener un Estado. ¿Qué podemos hacer entonces en casa? Por un lado es construir mejor o aislar mejor nuestras casas, consumir menos energía o menos recursos, migrar a sistemas más eficientes, como vimos, tratar de tener termotanques o calefones que no tengan llama piloto, y luego, finalmente, incorporar energías renovables. Pero lo primero que debemos hacer no es incorporar energías renovables, sino es tratar de consumir menos energía. Bien, veamos un escenario posible a nivel... los eléctricos no tienen llama piloto, por ejemplo. No quiero entrar mucho en detalle en algunas cuestiones, en valores, pero vos vas a tener termotanques, ¿sí? Y calefones. Los termotanques en su mayoría tienen llama piloto. Pueden venir termotanques sin llama piloto. Esto quiere decir, cuando necesita llama, se enciende el piloto. Es como, tiene un magiclick automático, ¿sí? Y luego, eso es por un lado, la llama piloto. Están los calefones, por otro lado, los calefones que se llaman modulantes, que no tienen la llama todo el tiempo. Se prende la llama, cuando yo abro la canilla, se prende la llama, ¿sí? ¿Eso existe hoy? Eso existe hoy en el mercado y se puede comprar. Hay toda una... Sí, ya estoy cerrando. Hay toda una cuestión de rechazo por los instaladores y demás también. Pensemos un escenario tentativo con estas cuestiones. Si el 35% de todos esos usuarios que vimos anteriormente de gas implementan sistemas de menos consumo de agua, esos aditamentos que se ponen en la canilla que incorporan más aire y por lo tanto con menos agua haces mejor uso del recurso. El 25% de esos usuarios migra a sistemas eficientes de calentamiento de agua. Y el 40% de esos 11 millones que vimos anteriormente pone sistemas solares. Eso equivale a un ahorro de gas de 7,7 millones de metros cúbicos de gas por día o casi 3.000 millones de metros cúbicos de gas por año. No sabemos muy bien cuánto es 1 millón de metros cúbicos de gas, pero si lo queremos equiparar a algo que estuvimos viendo, por ejemplo, esa política equivaldría a un ahorro de casi el 30%, ¿sí?, de todo el gas de fracking que se produjo en el año 2016. ¿Se entiende? Solamente con esas políticas estaríamos disminuyendo la necesidad de utilizar gas de fracking en un 30%. ¿Cuál es el costo de esto? $400 en sistemas eficientes y $1.500 en sistemas eficientes y solares. Podemos tener la plata para pagarlo nosotros, o bien el Estado podría generar políticas en este sentido, o podría generar políticas en extracción de recursos de fracking. No es necesario que nos extendamos en esto porque el compañero ya ha contado los impactos y demás. De este estudio, que es también el que he presentado anteriormente, en 2016 se utilizaron 9.000 millones de dólares solo en transferencias, no en inversión. ¿Está claro?
en transferencias, es un guiño que el Estado le hizo a los que extraían no convencional, dándole dinero por distintas modalidades. Esto equivaldría casi a 10 millones de esos sistemas que vimos anteriormente. ¿Está? Entonces es la política de Estado que se quiere llevar adelante. Extracción de no convencional y favorecer sectores concentrados económicos, o pensar otro tipo de sistema energético o transición energética. Bien, lo que nos tenemos que preguntar es no solamente cómo reemplazar generación, cómo no instalar centrales nucleares e instalar solares, ¿sí? Sino lo que debemos plantearnos es cómo consumir menos energía y para qué y para quién estamos generando esa energía, y a partir de ahí ver qué tipo de Estado queremos y qué tipo de sociedad y comprometida de qué forma con los procesos de generación de energía, ¿sí? Bien, eso es todo.